tanto como de la nueva ley, como las personas que van por ley 73, sobre todo por, pues obviamente, la estrategia de la deducibilidad, ¿sale? Que ahí también se complementa muy bien. Entonces, vamos platicando sobre el tema de las pensiones. Si hay alguna duda, quedo a sus órdenes. Mientras de aquí, ¿alguien ya sabe quién va por ley 97? ¿Quién va? ¿Saben cómo se descifra prácticamente para saber quién es ley 73 o ley 97? La fecha de alta con Exacto. Su número de seguro social se compone por 11 dígitos. La composición de estos 11 dígitos obviamente tiene una causa, ¿no? El segundo par de números es el año en el que empezaron ustedes a cotizar ante el seguro social. Si dice 96 hacia atrás, entonces quiere decir que estás en la modalidad de poder escoger entre ley 97 o ley 73, pero obviamente todos se van por ley 73 y ahorita les platico el concepto. Y si dice 98 hacia adelante, quiere decir que vas por la nueva ley, ahorita lo vamos a ver también, que muchos me toca escuchar a muchos asesores o a clientes que con ellos me dicen, no, estoy fregado, yo ya voy por ley 97 y no tengo opciones. Y es Dios de mi vida, porque está fregado, pues esta persona que está dando mala información, sí tienes muchas alternativas, sí tienes muchas opciones. La cuestión está que tienes que empezar a echar mano al tema de tu retiro desde ahorita. Y si tu número de seguro social dice 97, hay que ver si fue antes del 1 de julio del 97 o después del 1 de julio del 97, y ahí entonces empezamos a darnos cuenta por qué ley vas. Son muy buenas alternativas los dos. La cuestión está que el 73 es muy noble, es realmente muy noble, que al final puedes hacer muy buena alternativa para poder tener una buena pensión. Y el ley 97, pues precisamente algo de lo que estaba platicando Fer, es que ni ahorrando el 100% de lo que ganes te va a alcanzar a tener, no vas a alcanzar a tener una buena pensión si no empiezas a planificar con tiempo. ¿Vale? ¿Listo? Sí. Gracias. Primero que nada tenemos que saber, obviamente, la etapa en la que nos encontramos. ¿Qué quiere decir esto? La etapa de la línea laboral de una persona, esta es una estadística generalizada que comienza prácticamente desde cuál es tu primer trabajo. El objetivo primordial que tiene la mayoría de las personas una vez que tienes un trabajo es querer tener tu propio automóvil, comprarte la casa, educación de los hijos, bienestar, y se acerca prácticamente el tema de la pensión o el tema de retiro. Esta línea se llama fase de acumulación. Tienes un ingreso y te estás capitalizando y estás teniendo o logrando tus objetivos. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegamos al momento de nuestro retiro, esta línea empieza a caer y se convierte en fase de desacumulación. ¿Por qué se convierte en fase de desacumulación? Porque como no planificamos, hoy en día las pensiones en nuestro país son muy bajas, ¿cierto? Entonces yo venía ganando 20,000 pesos y recibo una pensión de 6,000, de 7,000, de 8,000 pesos. ¿Por qué? Porque no planificamos. La intención es que en cuanto vas teniendo esta fase de acumulación, tiene que haber una línea lateral en el cual vayas planificando para tu retiro. ¿Por qué les digo esto? Hoy en día vamos a un centro comercial y ¿quiénes son los paqueteritos? Antes eran los niños, ¿cierto? Hoy en día son los adultos mayores. ¿Por qué están ahí? Porque muchos me dicen, porque quieren sentirse útiles. No, no es cierto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de platicar con varios de ellos, al menos yo sí, y la verdad es que no les alcanza el dinero, porque al final, si ustedes se dan cuenta, estar 4 horas parados, no los dejan sentarse, dense cuenta cuántas veces están sentados. Cuando ustedes van al súper, los ven sentados, están parados, están formados, a cargar carritos. No, pues intercalan los dos viejitos. Exacto. Entonces se van intercalando, trabajan 4 horas, entonces realmente es pesado. La persona que quiera trabajar en un tema donde sea por hobby, trabajan prácticamente sigue con la misma secuencia en lo que trabajó toda su vida, ¿cierto? Entonces el tema de la pensión, y nosotros les vamos platicando a los clientes, es cómo quieres verte al final, como un viejito o como un abuelito. Y hay mucha diferencia, y ahorita lo vamos a ver. Adelante. Primero que nada tenemos que saber qué es un aforo. ¿Y por qué les digo esto? Porque normalmente los clientes hoy en día es un afore, no me interesa. Y la verdad es que yo siempre les digo al cliente, ¿qué es lo que no te interesa? Porque primero tenemos que saber qué es un afore. Un afore es una empresa, son empresas, como te dice, financieras especializadas en el manejo del ahorro para el retiro, que inviertes tu dinero, está en una cuenta individual a tu nombre. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Es un dinero que ya te están descontando, que es tuyo, ¿cierto? Y que se está invirtiendo a largo plazo. Entonces,
ese dinero está, reitero, en una cuenta individual a tu nombre. Entonces yo les digo a mis clientes, si pones una pregunta, ¿por qué no te interesa? ¿Qué es lo que no te interesa? ¿Qué es lo que no quieres ver en el tema de lo que vienes ahora? Porque muchas veces tenemos una barrera muy fuerte en el tema de cuando escuchamos Afore. Porque están los asesores de las Afores y lo primero que llegan con Saúl y le dicen, Saúl, soy la mejor Afore, tengo los mejores rendimientos, cámbiate conmigo, ¿cierto? Porque el asesor de la Afore lo único que hace es estar cambiando al cliente de una Afore a otra y cobra una comisión y se va. Pero nunca le explicaron realmente que una Afore son empresas independientes que lo que hacen es invertir el dinero, es una inversión de largo plazo. ¿Todas las Afores son buenas? Sí, todas las Afores son buenas, ¿cierto? Para mi punto de vista muy personal, ¿cuál es la diferencia entre una Afore y otra? Una es cómo invierten y qué tan preparados estén sus asesores para que te puedan dar una buena información, te puedan asesorar de una manera adecuada para que puedas planificar tu retiro. Ya vimos que entonces en la Afore existe la cuenta individual que está a tu nombre. Por favor, la siguiente. De esta manera, ¿cómo se compone el dinero que está en la cuenta individual? Se compone por 3 subcuentas, que viene siendo el ahorro para el retiro, es el 6.5% del salario base de cotización. De ahí de entrada te estás dando cuenta que no es gratis, que no es cualquier cosa, sino que lo estás aportando directamente. El otro es el ahorro para la vivienda. El ahorro para la vivienda es el 5% del salario base de cotización, es una aportación patronal, y el ahorro voluntario que nadie lo pega, ¿cierto? El ahorro voluntario es un instrumento adicional, como su propio nombre lo dice, es un ahorro voluntario. Tú decides cuánto quieres ahorrar y esto es un instrumento adicional a lo que tú quieras planificar. Si tú estás ahorrando en un plan privado de retiro, si estás ahorrando en un fondo de inversión, eso es un instrumento adicional que te dan como alternativa, como opción. ¿Son de las cosas más nobles que existen? Sí, lamentablemente, muchas veces no ahorramos. ¿Por qué no ahorramos? Porque siempre tenemos el mexicano la excusa perfecta de decir, ¿cómo quieres que ahorre si apenas lo que gano me alcanza para vivir? ¿Cierto? Yo sí ahorro. Súper. Entonces, y el tema del ahorro no se trata de cuánto ganas, se trata de cómo gastas, ¿cierto? Porque no tengo para ahorrar, no tengo para hacer mi plan privado de retiro, no tengo para mi seguro, pero ¿qué tal tengo para la coca? Tengo para la cerveza, como lo mencionaba Fer, y este tipo de cuestiones. Entonces, el tema del ahorro, reitero, es cómo gastas, ¿cierto? Todos tenemos esa capacidad, pero y tampoco se trata de que te limites. Un ejemplo. Oye, Rodolfo, a mí me gusta mucho la cerveza. No te estoy diciendo que no te compres cervezas, pero ¿a qué medida estás gastando en consumir cervezas? Y entonces te vas a dar cuenta que si antes te echabas un 6 o 6 cervecitas en una semana, échate 4. Sigue gastando en lo que tú quieres, pero lo que te gastabas en esas otras 2, lo empiezas a planificar, ¿cierto? A ver, déjame ver, ¿qué rollos? Perdón. Sí. Esta información no la vas a compartir también. Sí, claro. Con 2 pólizas de las dos planes de Scandia, yo comparto la información. Sí, todo en esta vida hay 2 planes de Scandia o 2 pólizas BPL 15, con mucho gusto. Oye, Rodolfo, ¿qué diferencia hay entre las Afores y las CIEFORES? Ahorita lo vamos a ver precisamente, pero te platico, el tema de una cosa son las Afores y otra cosa son las CIEFORES. Las CIEFORES son los instrumentos en donde se invierten, obviamente, las Afores, ¿cierto? Son los portafolios de inversión. Es el que conforme a tu edad hay CAIS. ¿Vale? Es el conforme a tu edad hay CAIS. Sí, exactamente. Que hoy en día, bueno, son los instrumentos sencillos, una manera muy técnica de entenderlo, son los instrumentos o los portafolios que va dependiendo de la edad en la que te encuentres, cómo se va reinvirtiendo tu dinero. ¿Vale? La siguiente. Es como los portafolios de Scandia. Pero aquí tú eliges el portafolio, ahí te mandan por default. Exacto. ¿Quién invierte en mi Afore y cómo se aporta de esto? Para el retiro, el patrón aporta lo que viene siendo el 2% sobre el salario base de cotización. Cesantía en edad avanzada y vejez es una aportación tripartita. Tu patrón aporta el 3.150 del salario base, tú aportas el 1.125 y el gobierno 0.225, casi nada. La suma de estas dos es el 6.5% del salario base de cotización que se está generando a tu cuenta individual mes con mes. Por eso es bien importante que todo se va a derivar de lo que tú estás ganando, ¿cierto?
Si tú estás en una empresa que estás ganando 60,000 pesos, pero ante el Seguro Social te registran con el salario mínimo, pues la cuota va a ser mínima, ¿cierto? Y posteriormente viene la parte del... Es el cable. Se te corta el proyector, no la imagen. Sí, es el proyecto. Es el cable de VGA lo que está fallando. Ahí está. Ok. Bien, para la vivienda el patrón aporta el 5% sobre el salario base de cotización, cuota social gobierno 5.5% y el ahorro voluntario, lo vimos hace ratito, es lo que tú decidas ahorrar de manera libre. Entonces, si te das cuenta y vas contemplando estas aportaciones y estos puntos, es lo que se está yendo a tu cuenta individual. ¿Y cuántas veces no le ponemos atención? Escuchamos la palabra FORE y no me interesa, no quiero saber, le damos vuelta y al final es lo que más buscamos, ¿no? ¿Por qué? Porque llega el momento del retiro, como no le pusimos la atención necesaria, pues se nos van a ir gran parte de nuestro retiro. La siguiente, por favor. Este es el slide más importante desde mi punto de vista. Si hay alguna duda, por favor, háganmela saber. Y aquí es donde yo les mencionaba. El parteaguas en nuestro país fue el 1 de julio de 1997. ¿Sale? Ya vimos que el número de seguro social se compone por 11 dígitos. El primer par de números es el estado donde dieron de alta por primera vez, registrado ante el seguro social. El segundo, por ejemplo, es 43, es Nuevo León. El segundo par de números es el año en el que empezaste a cotizar. Si dice 96, 97, es el año en que empezaste a cotizar. Y ojo, y hay que verlo también porque hay una confusión muy fuerte. Yo puedo tener el número 4396 y no quiere decir que empecé a cotizar en el Seguro Social en el 96. La ley es muy clara y te dice cuando empezaste a cotizar, no cuando te dieron de alta en el Seguro Social. ¿Por qué les digo esto? Yo empecé, a lo mejor mi número de Seguro Social dice 96, pero yo realmente empecé a cotizar en el 2000. Entonces, ¿por qué ley voy? Por ley 97, porque empecé a cotizar. ¿Por qué entonces mi número de Seguro Social dice 96? Porque quizá entonces en ese periodo estuve en la universidad y me dieron un número de Seguro Social, ¿se me fue el nombre? Facultativo, perdón, gracias. Facultativo. Quiere decir que la universidad me dio de alta por si tenía alguna antecedente, algún accidente, me pudieron atender en el Seguro Social, o de más pequeño me registraron para que tuviera la atención médica por parte de mis padres y demás, ¿cierto? Entonces es que hayas cotizado ante el Seguro Social. Ley 73, o los que vayan por ley 73 te piden dos requisitos. Número uno, que tengas 60 años de edad y que tengas 500 semanas cotizadas. 500 semanas cotizadas lo haces en un periodo de 10 años laborados cotizando ante el Seguro Social. Yo le agrego un punto 3 que es estar dentro de la conservación en derechos. Y ahorita platicamos de ese punto que también es bien importante. ¿Cómo se calcula la pensión en ley 73? Se va a calcular por dos factores bien importantes. Número uno, por el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Y número dos, por el número de semanas cotizadas excedentes a estas 500. ¿Vale? Me ha tocado con muchos clientes que a veces vamos con ellos y ¿cuántas semanas tienes? No, muchísimas, ya hasta me voy a pensionar, tengo de más, ya me excedí. ¿Cuántas tienes? 600. No, mijito, no es mucho, no es nada eso para la pensión. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy en día, ante el Seguro Social, esto es como se calcula la pensión. Salario promedio de los últimos 5 años y semanas cotizadas excedentes. Si ponemos en una balanza realmente qué tiene más peso, semanas cotizadas o salario promedio, si fuéramos realmente ponerla en una balanza, las semanas tienen un peso más importante, pero no tiene magia si no tienes un buen salario promedio de los últimos 5 años. Las dos van a la par, pero realmente tú puedes tener en los últimos 5 años un buen salario, puedes estar con el tope, que hoy ya son 78,000, y si solamente tienes 500 semanas, pues tu pensión va a ser muy baja, ¿cierto? Si tienes muchísimas semanas y tu salario promedio es muy bajo, igual, la pensión va a ser menor. Las dos tienen que estar a la par, la combinación de ambas es lo que te va a dar una pensión mensual de por vida. Oye, Rod, ¿cuántas semanas excedentes te pueden dar una buena pensión? Dependiendo, y qué buena pregunta me haces.
las mías diferentes a las tuyas. Para ti, ¿qué es una buena pensión? A lo mejor para ti una buena pensión, tú dices, oye, para mí una buena pensión son 15,000 pesos, porque yo venía ganando 6,000 pesos promedio al mes, y es una buena pensión, cuando para otra persona una buena pensión son 30, son 40, son 60, son 70,000 pesos. Entonces aquí lo que buscamos siempre con el cliente es buscar esa situación de ver cuánto es lo que tú buscarías de pensión, y conforme eso entonces vemos las semanas. Pero si quieres acercarte, la pregunta va más para tener un salario topado, tú necesitarías tener por encima de 2,000 semanas, y tu salario promedio, pues tener prácticamente un buen salario los últimos 5 años. ¿Es mucho 2,000 semanas? No. ¿Por qué razón? Porque realmente una persona promedio trabaja, bueno, una persona trabaja promedio entre 35 y 40 años. Cada año, si alguien me ayuda con un número, por favor, cada año tiene 52 semanas. Si yo multiplico entonces los años, ¿cuántos me daría? Por 10 serían 15 semanas, entre 500 y 52 semanas de cada año. 10. 38 años. Son 38 años, ¿cierto? Sí, 38 años. Ojo, y dijimos que una persona realmente trabaja entre 35 y 40 años, o sea, si las cumples. ¿Cuál es el tema? Que hayas realmente cotizado ante el Seguro Social. Porque, ¿qué es lo que sucede? Anteriormente una persona, un trabajador duraba de 1 a 2, con 2 empleos toda su vida. Hoy en día los jóvenes ahí están brincando de un trabajo a otro, en un año ya pasaron como por 5 o 7 trabajos y no cotizan ante el Seguro Social. Eso es lo que va afectando, ¿sale? Perdón, tenías una pregunta. Pero nada más, contestar un poco la pregunta que va muy encaminada. Por ejemplo, una persona hoy en día, en este año, que tenga un promedio de 1,850 semanas a 2,000 semanas, que tenga 60 años de edad y que haya sido cotizado en los últimos 5 años, el estándar de pensión está como en 38,000 pesos. Hoy en día, por esas características. Ya si te vas a una de 2,000, estamos hablando de un promedio de unos 42,000 pesos que de este año. Porque la UNA está en 103.74 y aquí tiene que ver mucho el valor de la UNA. Ahora ya son más números, ¿no? Cambiar más las precios y demás, pero resumidas cuentas es eso. Gracias, Manuel. Gracias, Laura. Sí, aquí es bien importante el tema de las pensiones, está basado en lo que viene siendo en UMAS. No venía preparado, pero tengo aquí la calculadora para hacerlo rápido, no manual. Una persona que tenga, por ejemplo, 2,000 semanas cotizadas y que en los últimos 5 años haya ganado el tope de pensión, reitero que es 2,500 pesos hoy en día, el salario tope, estamos hablando que a los 60 años de edad tendría una pensión de aproximadamente para que tengas semanas excedentes, ¿cierto? Entre más semanas excedentes, más oportunidad de tener una mejor pensión de por vida, porque esto es una pensión vitalicia, ¿cierto? Una vez que tú te pensiones, vas a ir a la FORE para que la FORE te entregue 3 subcuentas, el famoso SAR 92, Retiro 97 y vivienda. Te van a entregar más o menos, puede ser entre un 35 y un 40% de lo que tú tienes en la FORE. Ahora, ¿por qué no me entregan el 100%, Rodolfo? Me están robando y empezamos a politizar y este viejito y está loco y ves el peje y empezamos a irnos por una serie de un camino muy tenebroso que no tiene nada que ver, ¿cierto? Porque el gobierno de ahí
de lo que te está reteniendo es de lo que van a subsidiar una pensión que va a ser tuya, vitalicia, y ¿qué crees? No solo tú. También hay un beneficiario que viene siendo tu esposa y le pagan a tu esposa el 90% de lo que tú estabas recibiendo de pensión y también es de por vida para ella. La única manera que se le suspenda la pensión para ella es que ella se vuelva a casar y que entonces ya el gobierno federal lo contempla que ya no es un dependiente tuyo. Entonces, si hacemos el número, realmente terminan dando más de lo que te retiene el gobierno federal, ¿cierto? Entonces, esa es la pensión por ley 73. Si tú toda tu vida estuviste ganando con muy poquito salario, pero tienes muchas semanas cotizadas, puedes aplicar la famosa modalidad 40. Ese es algo que está tanto de moda, el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, que puedes pagar de manera independiente al Seguro Social. El Seguro Social va a fungir, ser tu patrón, y vas a elevar el salario promedio, ¿cierto? Pues ahí es donde pagas de manera independiente para elevar al salario promedio, y entonces con las semanas excedentes es lo que te va a hacer tener una mejor pensión, como ya lo vimos aquí. Con 1,800 semanas, es más, con 1,500 semanas cotizadas y con los últimos 5 años al tope, pudieras lograr una pensión de hasta 43,000 pesos. Y ahí estamos hablando que serían aproximadamente cerca de 31, 32 años laborados. ¿Vale? Perdón. En ese pago modalidad 40, la aportación al IMSS va directamente al IMSS, no hay aportación con la Sí, lo que viene siendo modalidad 40, lo único que estás generando son 2 factores. Mantener un salario promedio y sumar semanas cotizadas ante el Seguro Social, ¿cierto? Oye, prestaciones médicas, no recibes atención médica, ahí ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que el cliente pague lo menos posible. ¿Qué hacemos? Pues si tienes un hijo que ya está cotizando, está laborando, buscamos la manera de cómo que te dé de alta para que no tengas que pagarle. ¿Por qué? Porque si no tienes que pagar algo que se llama también modalidad 33, tienes que tener el servicio médico, te cuesta más o menos entre 10,000 pesos al año, 13,000 pesos. 13,000 pesos al año, entonces, pues al final no es tanto. Y hay otras opciones de modalidades, también hay más de 28 modalidades, ¿sale? Pero esas son de las más conocidas y modalidad 33 es el servicio médico, pero buscamos que se dé de alta a través de un hijo en dado caso, ¿sale? ¿Dudas con ley 73? ¿No? Entonces, los que van por ley 73 están ahorita de manera independiente, chicos. Dense de alta en la modalidad 40, dense de alta en la modalidad 10, que es otra modalidad. Generen semanas cotizadas. Muchas veces. No sé si ahí entra la pregunta que te quiero hacer que si, por ejemplo, yo tengo 1,900 semanas cotizadas y me jubilé el año pasado. Y entonces ya la misma empresa me está pagando la modalidad 40. ¿Ahí se tienen las semanas cotizadas o eso suma? No, ahí ¿qué es lo que sucede? Una cosa es la jubilación y otra cosa es la pensión. Sí. La jubilación es una prestación que te da la paraestatal, la empresa privada y demás, ¿cierto? Y te lo da por años de servicio. Y eso no interfiere prácticamente con el pago de tu modalidad 40. Hay empresas que incluso hasta te ayudan a hacer aportación o te pagan una diferencia o tú decides hacerlo. Y no tienen que interferir absolutamente nada en esa parte. Pero se suman las semanas, o sea, si yo me quedé en las semanas. Sí, si tú te quedaste con, un ejemplo, cuando tú te jubilaste, te quedaste con 1,500 semanas cotizadas, entonces ya, y luego estuviste 2 años con tu jubilación, pues aquí hay que ver también si esa jubilación te están dando de alta en el Seguro Social. Sí. Si te están dando de alta en el Seguro Social, te va a incrementar, ¿cierto? Pero si adicional, llevas esos 2 años, y en esos 2 años adicional te diste de alta en la modalidad 40, solamente no se pueden sumar las semanas. Ah, okay. Además, quiero hacer un hincapié. Entonces, unas personas cometen el error que se jubilan en un plan privado de pensión. Lo que hacen es retirar todos los años de la muerte. Si ya tengo un plan privado de pensión. Entonces, cuando tú quieras habilitar, si tú vas a salir y pagas la modalidad 40, te lo van a aceptar. Pero si quieres habilitar tu pensión con el reconocimiento total de semanas, ya no procede porque tú ya retiraste los años totales. Te comento porque yo llevo varios casos como eso. Y a veces se van a juicio, pero generalmente lo van a ganar. Porque al final se todos los saldos. exacto. Si es tu caso, no retires saldos, empieza a pagar modalidad 40 para que sume semanas. Y cuando tú decidas si poner tu plan privado de pensión, a tu plan de retiro, dice en este lado de retiro, mi pensión va a ser local. Sí, de hecho no retiré tampoco eso, pero también estoy pagando la modalidad 30. Pero sí. para mi jubilación, pues me faltan, digo, para mi pensión me faltan, para las 60 me faltan 5 años. Entonces, por eso es mi.
Te faltan 5 años para tu cesantía. Ahí no pasa nada, vas a acumular obviamente las semanas, ¿no? Y precisamente tocando lo que dice Manuel, hasta hace todavía 4 años, sobre todo las personas que trabajaban para lo que viene siendo el Seguro Social, la paraestatal que viene siendo CFE, se jubilaban, agua de drenaje, se jubilaban y los abogados, había algunos abogados vivachones que iban contigo, te buscaban, oye, vamos a demandar, porque tú ya tienes una jubilación, ya no vas a requerir esto. Entonces buscaban esa demanda y la ganaban, pues porque era muy fácil también ganarla al Seguro Social de ese tipo de demandas. Entonces, si ganaban esas demandas, ¿qué era lo que sucedía? Justo lo que mencionaba Manuel. Cuando tú llegabas a los 60 años de edad, el Seguro Social te dice, espérame, ¿cómo te voy a pagar una pensión si tú ya me pediste en tales años tus recursos? Ya no hay una manera de poder convertir una pensión. O lo que sucedía también es que el trabajador, sobre todo, se feía demasiado. Como le siguen pagando la jubilación, tenían prestaciones de no pagar, obviamente, el servicio de lo que es la luz, lo que hacían era demandaban y luego pues, ellos iban felices porque jalaban todos los recursos, se sentían los Huichos Domínguez de su colonia en ese momento porque tenían todo el dinero, pero ¿qué era lo que sucedía? Si fallecía el trabajador, luego iba la ayuda al Seguro Social a querer obtener una pensión y el Seguro Social decía, porque tu esposo me reclamó los recursos. Entonces era como una manera de decir, ¿a qué te supieron esos 300, 400 mil pesos? Porque ya no tienes para nada. Y era algo que realmente era muy escabroso. Entonces, hoy en día ya hay una reforma que salió en el Diario Oficial de la Federación. Si hay algún abogado o pseudoabogado que te dice que van a meter un juicio y demás, no van a proceder. Vas a perder el tiempo, tu dinero y te vas a desgastar y no te van a dar absolutamente nada porque ya no proceden esas demandas. De hecho, sí me lo ofrecieron. Eso que estás mencionando, sí, sí, pero ya no procede. ¿Vale? Ok, eso es ley 73. ¿Cuánto tiempo faltaba? Vas bien. Bueno, voy a apresurar. Y ley 97, que es esta ley donde dice, no, ya no tienes opción, no, pues, híjole, Dios que te bendiga y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, no, sí tienes muchas opciones. Ley 97, reitero, ya vimos que es para todas aquellas personas que empezaron a cotizar ante el Seguro Social, después del 1 de julio del 97. A partir de este año hacia adelante, en este año te piden 800 semanas cotizadas. En un principio eran 1,250 semanas, que son aproximadamente 25 años. Oh, 1,250, espérame, ya vimos que normalmente una persona trabaja entre 35 y 40 años. Eso no es alarmante, sí o sí las cumples. Eso no te tiene que asustar. A partir de este año, reitero, el gobierno la bajó. ¿Por qué bajó un poquito lo que viene siendo el requisito de las semanas? Porque se empezó a dar cuenta que hay muchas personas adultas que empezaban a cotizar ante el Seguro Social y que jamás iban a llegar a las 1,250 semanas. Entonces fue una manera, de cierta manera, de ayudarles a decir, bueno, te voy a ayudar a bajar. Ya si tú empezaste a trabajar muy tarde, es tu tema. Cada año van a ir incrementando, te van a estar pidiendo 25 semanas más. Es decir, en este año te piden 800. El siguiente año te van a pedir 825 semanas. El siguiente año 850. Y así nos vamos. Hasta llegar al tope, que son las 1,250 semanas. Te piden igual 60 años de edad. La reforma, eso es lo que está. Muchos te dicen que son a partir de los 65 años. La reforma está a 60 años. No lo dudo que la vayan a cambiar. ¿Por qué hago esto? Porque la ley 97 es una ley que está vigente. Ley 73, que aquí, ojo, me faltó y qué bueno que lo saco ahorita. Ley 73 es una ley que está derogada. ¿Qué quiere decir no está vigente? ¿Por qué se los digo esto? Porque a veces vienen muchos asesores o nosotros que nos gusta hasta creernos de más en las noticias y vuelvo otra vez al tema de politizar y este viejito y va a cambiar muchas cosas y nos va a llevar a Venezuela y tal. Y no estoy a favor de nadie, pero lo que quiero decirte es que esto no lo pueden modificar. Es una ley que está derogada y nuestras leyes no son retroactivas, ¿cierto? Lo que sí pueden modificar es esto. Y te digo algo, no lo van a mover para perjudicarte, lo van a mover para un tema de que te pueda ayudar a incentivar. ¿Qué quiere decir? Aquí te van a decir uno de los ejemplos, ¿no? Hoy en día el tema del Infonavit, si tú te pensionas en ley 73 y no utilizaste tu crédito Infonavit, te lo van a regresar, ¿cierto? Te lo entregan, es parte de los recursos a 97 vivienda. Acá ahorita, técnicamente, te lo van a dar, pero se tiene previsto, y ya están haciendo los ajustes, para que cuando llegues a la edad de cesantía, 60 años, no haya manera que te lo regresen.
¿Por qué? Porque te van a decir es muy poco la acumulación y ahorita lo vamos a ver. Por lo tanto, tengo que obligarte a que tengas un mayor monto en tu cuenta. ¿Por qué se los digo? ¿Cómo se calcula la pensión en ley 97? Ley 97 se calcula por lo que tú hayas ahorrado en tu cuenta individual. Y ya vimos que la cuenta individual se conjuga por 3 subcuentas, ¿cierto? Que viene siendo RCB, el 6.5% de tu salario, Infonavit, el 5% que es una aportación patronal, y aportaciones voluntarias. ¿Cuál es nuestro tema en este país? La gente no ahorra. Entonces, de 3 caminos que teníamos, ¿cuántos nos quedan? 2. Todos queremos nuestro crédito Infonavit, ¿cierto? ¿De cuántos caminos que teníamos nos estamos quedando? Con 1. Y dijimos que es el 6.5% de tu salario base de cotización. Si tú ganaste aproximadamente toda tu vida 20,000 pesos, pues 20,000 pesos por el 6.5%, 1,300 pesos está yendo para tu retiro de manera mensual. Y si tú estuviste trabajando cerca de esto por 12 meses, al año son 15,600. Y trabajaste cerca de 35 años, por 35 años tienes 546,000 pesos. ¿Sí? ¿Sale? Oye, ¿ves es lo peor? No, no es lo peor. Yo te vengo mencionando que tienes que planificar y tienes que ahorrar. Si tú empezaras a ahorrar a través de un plan privado de retiro, viene siendo escándalo, ahorita vemos los otros instrumentos, pues entonces empiezas a maximizar tus recursos. Y es donde yo les digo a mis clientes, imagínate, si tú empezaras a ahorrar una pequeña cantidad, supongamos que ahorraste 500 pesos por mes, por 12 meses, por 35 años, si tú haces el número matemáticamente simple, vas a juntar 210,000 pesos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? La Afore dijimos que son empresas financieras que te están dando rendimiento. ¿O qué es eso? Son fondos de inversión, pero son fondos de inversión de largo plazo, ¿cierto? Entonces, te va a dar una rentabilidad de puro rendimiento promedio, un ejemplo de un 8%, de esos 210,000 pesos que tú juntaste durante esos 35 años, te va a dar un rendimiento promedio de 936,000 pesos. Más los 210,000 que tú ahorraste, al final vas a tener 1,146,000 pesos. Imagínate entonces que hoy son tus 60 años de edad y juntaste 1,146,000 pesos, solo el ahorro voluntario. Falta de ver lo de RCB y lo de Infonavit. Entonces imagínate que hoy en día son tus 60 años de edad y vas a recibir 1,146,000. Yo sé que 1,000,000 no es muchísimo dinero, pero 1,000,000 si tú recibes hoy en día, ¿a poco no te daría la oportunidad de poder poner un negocio, invertir en algún otro negocio, a lo mejor a tus hijos, para que puedan entonces de ahí resurgir? Y te va a ayudar, ¿cierto? Por eso yo les digo a mis clientes, a ver, ley 97 no estás fregado. La cuestión está que vas a estar fregado si no haces alguna instrucción hoy en día para empezar a planificar a largo plazo. Es concientizarnos a largo plazo. Ley 97 es un tema en donde te obligas a ahorrar. Si tú de aquí vas por ley 73 y tienes a tus hijos, empiezas a dar esa educación financiera, porque si no, sí van a estar tronados. O trata de hacer buenos negocios tú hoy en día para que les dejes una buena herencia, porque si no, están fregados en esa parte, ¿cierto? Eso es ley 97, y ley 97, ¿qué crees? No es una pensión de por vida como lo que es ley 73. Me ha tocado escuchar mucho que dicen, si es ley 97, va a haber un momento, bueno, esto sí está marcado. Hay 2 modalidades para poderte pensionar, una que se llama retiros programados y otra que se llama rentas vitalicias. ¿Quién paga los retiros programados? Los retiros programados va a ser a través de lo que vienen siendo las AFORES, ¿sale? El dinero que tú juntaste te lo van a dividir de la esperanza de vida y eso te lo van a dar de manera mensual hasta la esperanza de vida. Si sobrepasas de la esperanza de vida, hoy en día me ha tocado escuchar a muchas personas, y hay una laguna aquí bien interesante, que el gobierno está trabajando mucho en esta parte. Hay muchos que les dicen a los clientes, no, una vez que llegues a eso y se acabe tu dinero, entra el gobierno a darte una pensión mínima garantizada. Yo quisiera ver en qué parte dice la ley que te van a entrar una pensión mínima garantizada y que realmente el gobierno va a entrar. Entonces, se acabó. Si sobrepasas, pues dales buena educación a tus hijos para que te mantengan, porque si no, o ve formándote, porque va a haber muchos viejitos de paqueteritos el día de mañana. Y se vuelve un tema muy preocupante para el retiro.
Oye, no, yo soy una persona que no toma, no fuma más los avances médicos y vengo de familia longeva. Las posibilidades que dure más de la esperanza de vida son muy altas. Entonces, entran en rentas vitalicias. ¿Quién paga la pensión en rentas vitalicias? Una aseguradora. ¿Cierto? Entonces, tú vas a escoger. Hoy en día hay 4 aseguradoras. Tú eliges quién es la que más te conviene. Y entonces te van a pagar la pensión mensual de por vida. Claro que si juntaste $1,000,000, la asegura, por decir tu número, la aseguradora te va a decir, oye, espérame, yo te voy a cobrar el 20% de lo que tú juntaste. Entonces, ¿cuánto te queda? 800,000. Y te hago el cálculo sobre los 800,000 pesos. Tu pensión va a ser más raquítica, pero va a ser de por vida. ¿Cierto? Y así es como se van a generar. Entonces, las pensiones en ley 97 no están malas. Están malas si no planificamos. La siguiente, por favor. Ahora, ¿dónde podemos ahorrar? Pues hay diferentes instrumentos y diferentes opciones. La cuestión está saber planificar con tiempo. Uno de ellos, y el principal y el que manejamos nosotros, son el famoso Scandia Credit, ¿cierto? En donde este producto, ¿qué te da? Te obliga a ahorrar, y es como nosotros lo vamos manejando con nuestros clientes, que te obliga a ahorrar a determinado tiempo. A veces que el cliente te dice, o lo que nosotros hacemos encontrar en un tema de decir, oye, pero si yo ahorro en un año y lo saco, me vas a dar nada más el 10% de lo que... No, pues sabes que no me interesa. Espérame. Si tú estás diciendo que quieres ahorrar para tu retiro, ¿por qué estás pensando en un año? Si vas a ahorrar en un año, déjalo en tu banco. No es el instrumento adecuado. Si quieres ahorrar para tu retiro, es el instrumento adecuado. Te va a dar de 10, 15 hasta 25 años donde tú puedes planificar. Y si excedes de los 65 años, o si realmente el dinero lo quieres sacar después de los 65 años, utiliza la magia del beneficio fiscal. Hazlo deducible de impuestos. ¿Cuál es la magia del beneficio fiscal? Porque no solamente es, lo hago deducible y se acabó y lo que me regresa Hacienda me lo gasto. Porque ¿cuántos de nosotros estuvimos en este mes ahí, hasta frotándonos las manos, ¿cierto? Ya voy a hacer mi declaración. Ya voy a tener para comprar el Nintendo, comprar los tenis, comprar esto, reparar el carro, Aquí la magia del beneficio fiscal es que lo que te regresa Hacienda, en lugar de que pienses en estártelo gastando, vuélvelo a meter, reinviértelo. Y es donde opera la magia de ese beneficio fiscal. Te va a dar mayor rentabilidad, mayor crecimiento, mayor recursos, mayor dinero, y entonces vas a tener una vejez digna. Y es donde les digo, hace rato les mencionaba el tema de qué quiere ser, un viejito o un abuelito. El viejito es el que está ahí, ay, como que de repente cuesta un poquito de trabajo, y el abuelito pues, es el papá de los nietos, ¿cierto? En donde estás disfrutando, donde planificas, donde viajas, como decía hace rato Fer, ¿cierto? Entonces, donde empiezas a tener esa tranquilidad. Entonces, ese es uno de los productos que nosotros hoy en día estamos manejando mucho a través de lo que viene siendo una planificación de por lo menos 10 años hacia más. El otro viene siendo las aportaciones voluntarias. Nosotros hoy en día buscamos, ¿qué buscamos con nuestros clientes? Diversificar. Siempre hemos escuchado que no pongas todos los huevos en una sola canasta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con nuestros clientes? Que puedan diversificar muy bien. ¿Qué quiere decir? Las aportaciones voluntarias tú puedes meter desde $1 por mes, la cantidad que tú quieras, lo que tú decides. No te penalizan, no te sancionan, no te multan. Entonces, si yo tengo un cliente que me dice, oye, Rodolfo, yo quiero ahorrar 3,000 pesos al mes, mete 2,500 pesos acá y mete 500 pesos acá. ¿Por qué? Porque es tu caja chica. Si el día de mañana te llegas a ver atorado y requieres de un dinero, no pienses en sacar este lo vas a continuar, vas a sacar lo que llevamos acá. ¿Cierto? Entonces, Perdón, te da la oportunidad de retirarlo anualmente. Este lo puedes sacar cada 6 meses después del último retiro o primer depósito que hayas efectuado, depende de la administradora. Hay unas, por ejemplo, como Sura tiene un instrumento que lo puedes estar sacando cada 2 meses después del último retiro o primer depósito. Pero casi todas las Afores cada 6 meses. O la otra, entonces, todo lo contrario, en caso de que te pase algo, que están preparados de retiro, no tienes que pagar un mes, 2 meses de ahí. Justo. No sé si les ha pasado a ustedes que tienen más experiencia, precisamente eso que acaba de decir Alicia, en el tema de los clientes, que de repente tú puedes planificar y el cliente se llega a ver atorado en el tema, o nos dice que no por el compromiso, por el tema de decir, ¿qué pasa si ya no tengo dinero el día de mañana o me quedo sin trabajo? Si tú estuviste ahorrando en tus aportaciones voluntarias 500 pesos por 12 meses por un año, pues tienes ahí 6,000 pesos, ¿cierto? Ahí ahorrando 6,000 pesos. ¿Y qué pasa si a la vuelta de un año te llegas a ver, te atoras?
económicamente y estás pagando, dijimos, 2,500 pesos, pues ya tienes para técnicamente 2 meses más y puedas salir adelante. Por eso lo que nosotros estamos operando hoy en día, utilizar y que el cliente diversifique su caja chica para que si el día de mañana, justo ese ejemplo que decía Alicia, te llega a ver atorado, no lo canceles, sacas de acá para seguir pagando esto y continúes, porque aparte ustedes son expertos más en esto, tienes un seguro de vida. Ese seguro de vida es una inversión, esto es una inversión fabulosa, porque hasta con un producto que vienen siendo 3,000 pesos al mes, te da un seguro de vida de... ¿Cuánto? ¿Cierto? Y uno no quiera, te llegas a morir en la vuelta de 3 meses. Entonces, fíjate lo que le dan a tu familia. Perdóname. Eso es de renta variable o renta fija. Depende, porque las aportaciones voluntarias, hay 2 tipos de aportaciones. Depende también la FORE, depende obviamente de renta fija y renta variable, pero no pueden exceder, todo está controlado con un 40% de renta variable. Y la composición, y qué bueno que mencionas esta parte, digo, no me meto mucho en esos puntos, salvo si lo quieren ver con todo gusto, pero hay muchos, no metas, porque todo, me ha tocado asesores que le dicen a los clientes, no metas a la FORE, porque es lo peor que te puede suceder, porque todo lo invierten en México. Dios de mi vida, ¿qué tipo de asesor estamos teniendo ahí? ¿Cierto? No hay una inversión que te den un 100%, al menos en las AFORES, una AFORE que invierta 100% en México. Tienen que invertir a nivel global y diversificar, ¿cierto? Entonces, y es parte de una cosa es una minusvalía y otra cosa son las pérdidas. Esto tenemos que entenderlo perfectamente bien y hay que explicárselos al cliente también qué es una minusvalía y qué es una pérdida. Porque muchas veces en las AFORES, ¿qué es lo que sucede? Viene una minusvalía. ¿Qué es la minusvalía? La depreciación del valor de la acción en ese momento. Mientras tú no lo saques, no es pérdida. No es pérdida. Pero ¿qué sucede? No, mira, esta AFORE tiene menos tanto. Cámbiate, estás perdiendo dinero. No, si te cambias, estás asumiendo entonces esa pérdida. Ahí es en donde estás asumiendo la pérdida. Porque dijimos que lo que es en la AFORE es una inversión de largo plazo, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, yo hoy en día tengo 42 años. ¿Voy a sacar el dinero de mi AFORE? No, hasta que tenga 60. ¿Cuántos años me faltan? Es una inversión de largo plazo, ¿cierto? Y son cosas que hay que, nosotros se los explicamos al cliente. Ustedes no se cambien por cambiar. Si te vas a cambiar es porque te conviene, porque te dieron una buena asesoría, porque te dieron una estrategia. Y es la manera, 2 instrumentos que utilizamos muy bien, dándole mucho peso a esto, por el tema del seguro y el tema de la rentabilidad que te está dando. Otra es la manera que puedes hacer en fondos de inversión. Si eres una persona que ya un poquito más eres estratega y demás, pues están también los fondos de inversión y hay mucho más productos, ¿cierto? Desde hasta bienes raíces. Pero aquí nosotros con el tema de los bienes raíces ya le decimos a los clientes si es también un excedente y un sobrante, porque a veces inviertes todo en bienes raíces, no tienes liquidez y si tienes una emergencia, mal vendes ese bien raíz que tienes en ese momento. Perdón. ¿Te sientes? Por favor. Ahora, también es bien importante que conozcamos, dentro de la AFORE existen prácticamente los beneficios, no en la AFORE, perdón, del Seguro Social, beneficios y derechos de tu cuenta individual, la englobada también con el tema de la AFORE. Riesgo de trabajo, tenemos que saber qué es riesgo de trabajo, cómo aplica, de qué manera aplica y qué porcentajes te dan. Ayuda por matrimonio es un dote, que también ese es un incentivo, es un premio, no te descuentan semanas, no te quita nada y que también lo puedes utilizar y se paga una vez. Invalidez también es bien importante. Muchas de las veces nos ha tocado atender a muchísimos clientes que tuvieron una invalidez, estaban dentro de la conservación de derechos, nunca la pelearon porque nunca supieron, nunca le explicaron y dejan de recibir una pensión y esto es bien importante. El tema de ayuda de orfandad son temas que a veces no nos gusta platicar, pero es bien importante que también lo tengamos claro. Hay mucho ahorita el tema de lo que viene siendo la ayuda por desempleo. No lo pongo aquí porque lejos de ayudarte te perjudica. No sé si a ustedes les ha tocado mucho esa parte, de que a veces van, te quedaste desempleado, pues piden ayuda por desempleo. Es más, hasta yo te ayudo a hacer la estrategia, porque si ganabas 5,000 pesos, si tú vas solo te van a dar 5,000 pesos, pero si hacemos conmigo una estrategia, te voy a dar hasta 31,000 pesos, ¿cierto? Pero al pedir ayuda por desempleo, te quitan semanas cotizadas. Y ya vimos qué tan importantes son las semanas cotizadas, ¿cierto? Entonces, por eso es bien importante cuando yo les digo al cliente, la ayuda por desempleo está con intención. Si verdaderamente ocupas y requieres, algo, para eso está. Pero si no, busca no utilizarlo, porque si no, entonces estás mermando y te estás dando un tiro a ti mismo en los pies. ¿Y cómo vas a estar el día de mañana para tu negocio?
Ya estoy terminando, ¿eh? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Ok. Hay algo que si ya me acuerdan, esto les platicaba en la que viene siendo la conservación de derechos, que es el tercer punto. La conservación de derechos, conforme al artículo 150 y 151, salud, de la ley del Seguro Social, te habla que tú tienes una cuarta parte de conservación de derechos para no perder los derechos a una pensión. Un ejemplo, si cotizaste 1,250 semanas cotizadas, 1,200 entre 4 te da 300 semanas. 300 semanas entre 52, que son las semanas que tiene el año, tienes 5 años, 9 meses para no perder los derechos a una pensión. Y hablando en temas de pensión, no quiere decir que es pensión de cesantía únicamente. Estamos hablando de pensión en todos los conceptos, como una invalidez, ¿cierto? Que muchas veces no vemos esa parte. Entonces, está una cuarta parte. Un ejemplo, Rodolfo, yo tengo 55 años. Dejé de cotizar ante el Seguro Social porque me fui con Moni y me metí al 100% y no me di de alta en el Seguro Social ya. Si tú llegas a los 60 años de edad, vas y tramitas tu pensión porque tienes 5 años, 9 meses. Utilizaste 5 años de estos 5 años, 9 meses y tramitas tu pensión y te la van a dar sin ningún problema. Pero si sobrepasas de la conservación en derechos, no tienes derecho a una pensión, ¿cierto? También se puede recuperar, entramos a otros factores, te va a llevar más tiempo, tienes que darte alta con un patrón y demás. Tienes que hacer otras estrategias. ¿Vale? La ley es muy noble en esa parte, hay que conocerlo, pero reitero, tienes que estar dentro de la conservación de derechos en caso que antes de los 60 años de edad y hayas dejado de cotizar ante el Seguro Social. La modalidad 40, lo platicamos hace ratito, es el artículo 218 de la ley del Seguro Social y te da la facultad de poder pagar de manera independiente ante el Seguro Social para que puedas elevar. Dice el artículo que para poder entrar a la modalidad 40 tienes que pagar el último salario igual al que tenías con el último patrón o mayor. Un ejemplo, si yo estaba ganando 20,000 pesos con mi último patrón, yo tengo que pagar lo mismo para mantener ese mismo salario o mayor. Oye, quiero darme de alta la modalidad 40 como si ganara 10,000, ¿puedo? No, tendrías que entrar con un patrón que te dé alta con un salario menor para que luego entonces así lo puedas igualar. La modalidad 40 realmente es solo molido, no es hacerla por hacerla. Yo siempre les recomiendo a mis clientes que antes de que entres a modalidad 40 tengas un buen asesor, que haga un análisis, arrastre el lápiz para ver qué tanto te conviene. ¿Por qué les digo esto? Me ha pasado 3 ocasiones. Un cliente que me lo recomendaron muy bien, pero él ya había pagado la modalidad 45 años. Era un director de una empresa muy conocida aquí en Monterrey, en donde esta persona, por ser una persona clave, no lo tuvieron dado de alta en el Seguro Social, solamente cotizó 682 semanas, que era cuando estaba joven. Tenía muchas prestaciones y demás, pero nunca cotizó. Pero alguien en algún momento le dijo que pagara la modalidad 45 años a tope, y él lo hizo, creyendo que su pensión iba a ser conforme los últimos 5 años. Cuando le hago el cálculo y le hago el número, pues su pensión no rebasaba ni siquiera los 10,000 pesos. Entonces, el señor me dice, Rodolfo, estás loco, no me interesa tu asesoría, muchas gracias, con todo gusto, aquí está mi tarjeta, espero que cuando tome una buena decisión, no sea más tarde de lo que ya lo hizo. ¿Cierto? Regresa el señor a los 3 meses. Rodolfo, tenías razón. Quiero matar a este padre. Pues sí, ¿cómo te dice que pagues la modalidad 40 si tienes muy poquitas semanas? O sea, modalidad 40 es oro molido, pero hay que saber, tienes que tener buenas semanas y no pagues por pagar. Hay que arrastrar el lápiz, hay que hacer el análisis para que tú también sepas cuánto vas a invertir contra cuánto vas a recuperar. Ahora sí, como dice la máxima de los contadores, costo-beneficio. ¿Cierto? ¿Hasta aquí alguna duda? Ajá. Ahora, como resumen general, y ya con esto terminamos, ya vimos que ley 73 te piden 60 años de edad, te piden 500 semanas, el salario promedio las últimas 250 semanas o los últimos 5 años, las semanas cotizadas excedentes, entre más semanas cotizadas tengas, más alta puede ser tu pensión. Si te pensionas a los 60 años de edad, te van a dar el 75% de lo que resultó tu pensión conforme estos 2 puntos, no de lo que venías ganando. ¿Vale? Si te pensionas, un ejemplo, tu pensión resultó 10,000 pesos y te pensionas a los 60 años de edad, te van a dar el 75% de los 10,000. ¿Cuánto es? 7,500, ¿cierto?
Entonces ahora, son 7,500 más el 15% de estos 7,500. El 15% se llama asignación familiar. Ese es el concepto real que marca la ley. Porque también me ha tocado muchos asesores que llegan con los clientes y es el 15% porque estás casado. Dentro del concepto viene esa parte que es prácticamente concubino, pero no es porque estás casado, ¿cierto? La ley es muy clara, se llama asistencia o asignación familiar, porque si no estoy casado, entonces no me entregan ese 15%, sí te lo entrego. No es tanto únicamente por el tema de que estés casado o no. Entonces son 7,500, alguien si me ayuda con el número, por favor, más el 15%, ¿cuánto te daría de pensión? 8,000. Perdona que te interrumpo. Tengo una amiga que se casó para la asignación familiar. Bueno, así lo casó, así lo convenció. Porque le da, no, te lo juro, le dieron a Coca, pero no la conocen aquí. El 15% más, o sea, no es cierto. Déjame decir. ¿Era ella? Bueno. Él era el que se iba a pensionar y se casaron para el 15% adicional. Así le dijo, pues nos casamos. ¿En serio? O sea, es que acabo de... No, que se entere Rafa y... O sea, hay que revisar el caso, pero bueno, la ley, entonces, está en casón, le entregan lo que viene siendo la asignación familiar, pero sí entiendo el concepto porque también entra una parte en donde cuando llegue a faltar la persona. Ahí es otro punto también. Entonces, fíjense, ¿cuánto nos dio? 8,000. 8,000, perdón. 625. Esa va a ser tu pensión mensual de por vida, 8,625 pesos. Ahora, si te pensionaste a los 61 años, entonces estamos hablando que te van a dar el 80%. ¿Qué quiere decir? 10,000 pesos, el 80% son 8,000 pesos más el 15% de asignación familiar. Entonces, esta tablita, mucha gente dice, entonces la edad ideal para pensionarme es a los 62 porque es el 85 más el 15 es el 100%. No, porque es el 15% de esto, no del resultado. No te da las matemáticas, no falla. Cierto, un ejemplo, el 85% son 8,500 más el 15%, ¿cuánto me da? ¿Quién me ayuda? Son como 9,700 pesos. 8,500 más el 15%. 9,700, ¿vale? Entonces, esta es la pensión ahora. Hay otra regla que también muchas personas hoy en día no están utilizando. Si te pensionas a los 60 años y la baja si la baja del Seguro Social fue 60 años, 6 meses, un día, ya te pagan el siguiente porcentaje, que es el 80%. Aquí es ganarle tiempo al tiempo. Y no tienes que esperarte hasta que cumplen los 61. Ahora una pregunta, porque mucha gente te dice muchas cosas, ¿no? Muchos te dicen, mejor a los 60 agarra lo que te den, porque qué tal que te mueres cuando tengas 63 años. Entonces, no, ni siquiera, no, yo lo quiero hasta los 65 y te mueres a los 63, pues ya no necesitas nada. O te pagan a los 60 y de los 61, no sé, una cosa así de que le ganas al tiempo y dejas dinero en la mesa. ¿Cuál es así? Lo mejor, quedarte los 65. ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria, te respondo tal cual yo les digo a los clientes que eso me preguntan muchísimo. Me encantaría tener una bolita, una esfera mágica para saber en qué edad te vas a morir, o tener la línea directa con Diosito para preguntarle en ese momento a qué hora se muere esta persona. No existe. O sea, y hace ratito les hablaba de un tema de mis necesidades son diferentes a las tuyas diferentes a la de Juanito, ¿no? ¿Por qué razón? Mi trabajo como tu asesor es hacerte el número y que tú tomes la mejor decisión. ¿Por qué razón? Hay muchos factores que aquí es bien importante. Por a veces esperarte al 100%, ¿cuánto dinero dejas de percibir si te hubieras ido a los 60 años? ¿Cierto? Y nadie tiene garantía de cómo puedas estar. Si te vas a los 65 y lo que vas a recibir ya va a ser para puros medicamentos, tú ya ni siquiera disfrutaste lo de tu pensión. ¿Cierto? Esa es una. La otra, si te vas a los 60, pero no es lo que tú deseabas o lo que tú querías, o sea, aquí realmente es el tema de cuánto es lo que tú ocupas en tema de tu pensión, todo tu historial laboral y que tú tomes esa mejor decisión en cómo te sientes y cómo está también tu bolsillo si quieres seguir invirtiendo o no. Yo no puedo determinar, yo les digo a la gente, yo no puedo saber. Mal haría yo en decirte la edad ideal, no. Mi trabajo es hacerte el número y que tú tomes tu mejor decisión junto con tu familia a qué edad te quieres retirar.
Ahora, si ¿cierto? yo decido retirarme a los 60, me voy a quedar con 75% de aquí hasta que me muera. No, porque ya tengo 62 y 63, sube ya no. No. Cuando decidí dar, que me dieran, ahí quedó. Y cuando hasta la mitad de los 5 años estás pagando, te pelas, ¿qué pasa? ¿qué pasa ¿Y con tú eso? ya te pensionaste? ¿O Sí, ya estás te pagando. La modalidad 40. Ah, tú estás pagando la modalidad 40. Querías irte a los 65 y te moriste a los 63, ¿entiendes bien? Sí. Bueno, pues ahí hacen el cálculo del seguro social conforme lo que tú hayas pagado hasta ese momento en la modalidad 40. Saca el promedio de los últimos 5 años cotizados ante el seguro social. Es decir, ¿valió la pena? Pues sí. ¿Cuál es la cuestión? No lo vas a disfrutar tú. ¿Lo vas a disfrutar? Pero, digo, porque ¿Quién lo disfruta? yo podría pensar que El esposo. ya ¿Sí, mi estoy, esposo? digo, no sé cuántos años me quedan, ¿no? Pero vale más, bueno, eso lo voy a hacer pensando en mi familia. O sea, es una inversión que si me voy a, está bien, pues, lo estoy haciendo pensando en ello, entonces no se pierde. Que si me toca a mí disfrutar o no, eso es lo de menos. No, como quieras hacer el cálculo sobre el salario promedio de los últimos 5 años. Sí, entonces no pasa nada. Pero, por ejemplo, Antes de que se me olvide, perdón, amigo. Y ahí es bien importante, porque si, por ejemplo, tú no hubieras hecho el pago de esos 2 años o 3 años de la modalidad 40, a lo mejor tu salario promedio era de 1,000 pesos. Si tú hiciste esos 2 años, 2 años y medio, el pago de tu modalidad 40, tu salario ya no son 1,000, ya son a lo mejor 1,500 pesos. Entonces, sí sirvió de cierta manera esos pagos que tú estuviste haciendo. Como un seguro. Sí, O sea, la pensión es si la vivo yo bien, si no la va a vivir los beneficiarios legales. Que ahí las pensiones, para ir a tu pregunta, las pensiones, ¿quién recibe? Obviamente, si tú llegas a faltar, los beneficiarios legales. Aquí no hay designaciones. Aquí son legales. ¿Quiénes son? Obviamente, esposo, esposa. Si no hay descendientes, los descendientes, ¿quiénes son? Lo que vienen siendo los hijos se les paga la pensión hasta los 16 años de edad. Oye, ¿por qué? Si no tiene todavía 18. 18 es para tener voz y voto en una sociedad. Es diferente. 16 años de edad. Pero si tu hijo sigue estudiando en la Escuela de Educación Nacional, que es todo lo incorporado a la Secretaría de Educación Pública, le pagan hasta los 25 años. ¿Vale? Hoy está estudiando en el TEC de Monterrey, está incorporado a la Secretaría de Educación Pública, le pagan su pensión. Está estudiando en el Instituto INSUCO, no está incorporado a la Secretaría de Educación Pública, no vale y no le pagan ya su pensión. Ahora, le pagan la pensión, tiene mi hijo 23 años, está estudiando en la Escuela de Educación Nacional, pero empezó a trabajar en McDonald's. Lo dieron de alta en el Seguro Social, técnicamente aquí corta, porque ya no es un dependiente tuyo, ya se vuelve independiente y cortan su pensión. Pero si no, hasta los 25 años de edad. Si se acabó la esposa, el esposo, si los hijos están arriba de 16 años, se acabó. Ya nadie cobra. No, salvo si hay algún dependiente que se compruebe que dependía de ti porque no pudo valerse por sí mismo. Oye, dependía mi hermano, pero si tu hermano era un flojito, no. Bueno, entonces No le pagan la también pensión. dice, si no hay esposa, no hay hijos, y yo a los 63 me muero y estaba pagando 3 años la modalidad, Se corta la pensión. y esa lana se queda Se corta la en pensión. las arcas del seguro. Antes de que empiece a morir, cásate. Oye, ¿qué sucede? No, pues no necesita para nadie. ¿Qué sucede No si pasa tú nada. tenías, para ser a lo mejor Pasa un mal ejemplo, pero quiero ponerlo porque sí ha pasado? Que tu hijo falleció, pero tenía a su hijo. Es decir, son tus nietos. Y tú eres el tutor, legalmente, ¿comprueban? Ellos también reciben una pensión. ¿Sale? Ahora, ¿me decías, perdóname? Divorcio, que si estás divorciado. No. O sea, ponle tú, yo estoy haciendo eso, me divorcié, y me pelo. La lana No que la me cae. recibe. ¿No hay dependientes No hay económicos? No. ¿No hay hijos? Si están dentro del concepto que están Sí, sí, estudiando, sí. les pagan ahí una Sí, pensión. sí, no. Sí. Sí. E Claro, incluso puede recibir tu esposa tu pensión y tienes hijos menores de 16 años y están estudiando, les pagan también el concepto de 10 a 20% a ellos también de pensión. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, son muchos puntos en los cuales a veces puede ser un poquito confundible, puede ser un poquito en donde me Sale con pierdo en el sorpresas. camino, pero por eso es bien importante lo que yo les digo a mis clientes, no te fijes en esos asesores que solamente te hablan de rendimiento. De rendimiento no te vas a pensionarte, o sea, ya se dieron cuenta. Ley 73, ¿en dónde dice que te vas a pensionar de rendimiento? No. Entonces, si llega un asesor y te habla de puro rendimiento, hijo, sácale la vuelta, porque entonces no te va a ayudar, no te está ayudando absolutamente nada.
Hay que prepararse, hay que capacitar para que tengas esa información tú. Porque si lo quieres ver un año antes de que te pensiones, pues también no tienes muchas alternativas. Ley 73, y ya vimos que vas a ir a la FORE una vez que te pensiones para que te entreguen SAR 92, retiro 97 y vivienda. Es una pensión mensual de por vida. Y termino con Ley 97 haciendo el resumen. 60 años de edad, vimos 1,250, pero a partir, digo, en este año son 800 semanas, cada año se va a incrementar 25 semanas. Y el dinero se va a calcular por lo que tú tengas ahorrado en tu cuenta individual. La cuenta individual es lo que está en la FORE, ¿cierto? Y se conjuga por 3. El 6.5% de lo que yo estoy ganando se está yendo para mi retiro, siempre y cuando me tenga dado de alta el Seguro Social, el Infonavit del 5% y aportaciones voluntarias. La suma de estos te va a dar una cantidad. Si decides ahorrarte por retiros programados, la pensión te lo va a pagar lo que viene siendo la FORE hasta la estimación de vida, ¿cierto? Si eres una persona que tiene las posibilidades de durar más de la esperanza de vida, entonces vete por medio de una aseguradora, te va a cobrar la aseguradora y va a ser una pensión mensual de por vida, ¿cierto? Entonces, y a la última, terminamos. Esto es el concepto, traté de hacerlo un poquito más rápido, digerible, espero me haya podido explicarlo más sencillo, pero la intención es conocer estos puntos y no dejarlos hasta el final. El mexicano, nosotros como mexicanos, somos hoy tengo, hoy vivo, hoy gasto y mañana a ver cómo le hago. Y cuando menos nos damos cuenta, ya llegó el mañana y no hicimos nada, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ahorita, pues ¿para qué hago esto? Y si no llego, más bien hazte la pregunta, y si llegas y no hiciste nada, ¿cómo vas a estar? ¿Cierto? Nos toca y nos hemos visto con clientes lo que viene siendo el plan privado. No, es que eso luego lo veo. ¿Luego cuándo? ¿Luego cuándo es el tiempo adecuado para que veas y analices estos temas? ¿Cierto? Entonces, son puntos que yo les digo a mis clientes, el tema de la FORE no es algo que tienes que dejar pasar por alto. Es un dinero y hasta ahí. E incluso, digo, no se puede hacer esto, pero yo digo a mis clientes, si no te interesa, no te preocupes, yo te traigo un notario, yo pago absolutamente todo y cuando llegues al momento de tu retiro yo recibo el dinero. No, a ver, vean, para que veas que sí es interesante. Digo, si se pudiera hacer eso, yo lo haría. Pagaría, pero muerto de la risa, porque realmente sí son cantidades que también se vuelven interesantes. Entonces, por eso yo les digo, no lo dejen de ver, véanlo de manera anticipada. Entre más temprana edad empieces a ver estos temas, más oportunidades de poder hacer una buena planificación, ¿cierto? Y si lo complementas con un seguro, con un plan privado de retiro, entonces tu calidad de retiro, tu calidad cuando llegues al momento de la pensión, va a ser fabulosa. Y no vas a estar como lo que te dicen hoy en día, estás fregado, ¿no? Fregado vas a ser tú y no sabes bien este tema. Chicos, pues muchísimas gracias, Moni, muchísimas gracias. Ya para concluir, yo les quería dar un regalito. Un reconocimiento para ti. Muchas gracias. Para la ¿Me pueden ayudar con una foto todos juntos? ¿Sí? Una fotito de grupo ya para cerrar esta conferencia. Igual a los del Zoom, Carla, si me haces el favor de tomar una foto a los 17-20 que estuvieron toda esta plática. Si me ayudas con la luz, sí, préndeme la luz. Y apágame el proyecto. Sí. Acomódense los saquitos de atrás, los chamarritos de adelante. Bien, así como la escuela. Sí, como en la escuela. Sí, como en la escuela. ¿No tapó? No tapó. Sí, pero una, dos. Gracias, gracias a todos. Ahí me acaba de llegar. Gracias, Rodo. Chicos del Zoom,
Espero que haya sido de su agrado la conferencia, ya se terminó y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana que va a ser la plática de técnica de venta, por favor. Cuídense mucho y gracias por su asistencia. Hasta luego, bye.